¿Cómo va, audiencia? Muy, pero muy buenas tardes. Nuevamente aquí en el espacio de El Libre Opinión a través de siempre en Domingo Radio Producciones. También, señores, con la señal Adgentes que replica nuestro programa y del cual somos integrantes los días sábados de 9 a 11 en estudios centrales allí en el lugar donde se encuentra Radio Adgentes y por supuesto agradecemos a Julio Montarón por todo lo que hace para que estemos lo mejor atendidos. Usted nos está en este momento sintonizando a través de Siempre Domingo Radio, el programa es Libre Opinión, y también luego lo podrán hacer a través del canal de YouTube Siempre en Domingo Radio, que le pido que se suscriba, por favor. Y también nos puede estar viendo en minutitos en el Facebook personal mío, Carlos Alfredo de Sico, en cuanto compartamos el link de esta transmisión. Hoy tenemos como invitada especial, usted sabe que nosotros estamos los sábados en la radio de 9 a 11 y también entrevistamos en la semana a nuestros columnistas, a otros invitados especiales y hoy le toca a la señora, a la licenciada Juana de los Santos, que nos va a hablar en el día de hoy con respecto a lo que está aconteciendo en todo el panorama internacional, la política internacional. Tenemos el tema de Rusia y Ucrania, tenemos el tema de los ejercicios militares que está llevando Gran Bretaña en el sur Atlántico, allí en nuestras Islas Malvinas. También tenemos declaraciones del senador Marcos Rubio, senador norteamericano, con relación a las palabras del presidente de la República Argentina en cuanto a restaurar relaciones con nuestro país hermano de Venezuela. O sea, nosotros con Venezuela no tenemos absolutamente nada. Lo que tal vez nos separa es la forma en que está manejado en cuanto a derechos humanos, en cuanto a situaciones que van contrapuestas a lo que pensamos, ¿no? De tener un gobierno en orden donde se cumpla estrictamente lo que dice la Constitución Nacional. Pero bueno, no hay más palabras, por supuesto, la que tiene la autoridad en esto es la licenciada Juana de los Santos, a quien le damos una cálida bienvenida esta tarde. Muy, pero muy buenas tardes, Juana. Un gusto estar contigo. Muy buenas tardes, Carlos, para vos y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, Juana, el contexto internacional se ve y sigue siendo sacudido, más allá de Ujú, que, bueno, el decaísmo, ¿no? Pero esto es normal en nosotros. Más allá que eh, eh, no se le está dando la trascendencia al conflicto que plantea Rusia, porque yo no digo Rusia-Ucrania, porque Ucrania es el atacado, ¿no? Si bien se está ujú, defendiendo con uñas y dientes, esto afecta globalmente a muchos países, entre los cuales también estamos nosotros, y también ujú. afecta también el tema humanitario, ¿no? Porque están muriendo civiles y dentro de esos civiles hay niños, hay mujeres, hay hombres, por supuesto, y se está dañando a un país, más allá de de lo que Putin está haciendo, porque evidentemente si tenemos que buscar una causa, pasa por el lado de Putin, más allá de que algunos piensan que no. Pero bueno, ahí vos de alguna manera, nos vas a poner un poquito en claro las cosas. Y luego lo que está pasando en el Atlántico Sur y las declaraciones del senador norteamericano Marco Rubio con relación a lo que declaró el señor presidente de la República, Alberto Fernández. Perfecto. Bueno, Carlos, ¿qué te parece si retomamos desde donde dejamos para nuestra audiencia que por ahí nos va siguiendo, para que quienes no nos siguen los sábados, bueno, vamos a hacer un pequeño raconto. El sábado hablamos de el hundimiento, ¿sí?, de la nave insignia rusa, la nave Moskva, que traducida significa Moscú, eh, que ha sido un golpe durísimo, tanto desde el punto de vista estratégico-militar en lo que refiere a la presencia en el Mar Negro, como en lo que se refiere, ¿sí?, a símbolo, a la nave insignia como símbolo del país. Bueno,
Este fin de semana, perdón, el fin de semana no, en el día lunes, en el día de ayer, el ministro Lavrov en declaraciones a un canal de India anunció que comenzaba una segunda etapa de invasión al territorio ucraniano, básicamente a la zona de Donetsk y Lugansk, o mejor dicho, a la zona de Donbass, y a estos dos sectores, Donetsk y Lugansk, que pretenden instalarse o instaurarse como repúblicas separatistas, ¿sí? Como ustedes saben, Rusia tiene una estrategia en donde brinda apoyo a aquellas facciones disidentes ucranianas que pretenden separarse del país. Bueno, ha decidido reingresar nuevamente en el sector ucraniano y concentrarse en esas dos zonas del sector de Donbass. ¿Sí? Ustedes saben que en todo ese sector hay un corredor que abarca estratégicamente, llega hasta la península de Crimea, que fue invadida en el año 2014, y básicamente lo que está haciendo Putin es asegurar ese corredor, ¿verdad? Pero bueno, el ministro Lavrov avanzó un poco más y dio algunas declaraciones en cuanto a lo que sería la finalidad, podríamos decir, estratégica rusa, que tiene que ver, según palabras o según apreciaciones rusas de Vladimir Putin, terminar con la supremacía unipolar norteamericana y avanzar hacia lo que él llama un mundo multipolar. Bueno, ¿qué significa esto para poder explicárselo a la gente? El avance hacia lo que él llama un mundo multipolar significa que básicamente se termina la seguridad europea como la conocimos hasta el día de hoy, de acuerdo a lo que nos está diciendo Vladimir Putin. Esto quiere decir que para Vladimir Putin ningún país de Europa va a poder sentirse completamente seguro, ¿sí? Pero bueno, esto es nuevo, esta estrategia rusa es nueva. La verdad es que no es nueva y para los analistas esto no implica una novedad porque es ni más ni menos que una continuación de lo que es la estrategia rusa desde el año 2007, Carlos. Vos sabés que todos los años se celebra en Europa un Congreso de Seguridad en la ciudad de Múnich y en el año 2007 Vladimir Putin brindó un discurso que fue muy memorable, en donde justamente hablaba de la necesidad, desde el punto de vista ruso, de terminar con este mundo unipolar en donde la supremacía norteamericana y la supremacía de los valores, digamos, del mundo de Occidente tuvieran lugar sobre todas las cosas sobre Europa. Bueno, ¿qué pasó luego de esa conferencia? Pasó algo muy significativo. A los pocos meses, Estonia sufre un ciberataque y ahí es donde empieza a comenzar en lo que en los próximos años sería una suerte de estrategia híbrida de Rusia sobre países de la ex Unión Soviética que pretenden incorporarse a la Unión Europea o que pretenden de algún modo balancearse hacia la esfera de influencia de Occidente. Bueno, al año siguiente, OTAN evalúa el ingreso de Georgia a la alianza. ¿Qué pasa? Vladimir Putin empieza a poner sobre la mesa algo que ya la organización del Atlántico Norte está muy acostumbrado y los países europeos también están muy acostumbrados, que es el veto ruso sobre el posible ingreso de ex países de la ex Unión Soviética a la alianza. Bueno, en este caso, Alemania, quien es muy dependiente del gas ruso, y merece una consideración aparte a la hora de hablar, porque realmente su polo industrial tiene muchísima dependencia del gas que le provee Rusia. Por temor, digamos, o sea, por temor a algún tipo de represalia rusa sobre su sector industrial, intentó poner arriba de la mesa algo así como lo que se llama una estrategia de apaciguamiento, o sea, bajarle los decibeles a Rusia, calmarlo un poco. ¿Qué hizo entonces Alemania? Vetó el ingreso de Georgia a la alianza. ¿Qué pasó después, Carlos? A los pocos meses, durante los Juegos de Invierno, Rusia
invade Georgia, ¿sí? Invade un sector de Georgia. Entonces, acá es donde empieza a quedar demostrado que las estrategias de apaciguamiento no estarían funcionando con Rusia. Quien pudo entender esto muy bien es el expresidente Trump, Carlos. El expresidente Trump, desde un primer momento, desde lo que fue la confección de su Plan de Seguridad Nacional de 2017, lo que buscó siempre es mantener una suerte, o sea, tomar la frase de la célebre frase de Ronald Reagan, que es la imposición de la paz a través de la fuerza, en donde lo que dijo fue, o lo que delineó es algo así como una estrategia disuasiva, ¿sí? Que busque apaciguar a todos estos actores internacionales que en algún punto intentan descolocar o intentan pasar por encima del orden internacional. Bueno, vamos a tomar otras referencias en donde Rusia realmente pasó por encima de este tipo de situaciones para poder avanzar en algo similar a lo que son estas invasiones, que recordemos que son invasiones territoriales. O sea, Rusia no invade países. Rusia hace lo que muy vulgarmente y muy graciosamente se llama estrategia del salamín. ¿Esto qué quiere decir? Que Rusia va cortando el territorio por lonjas y lo va invadiendo en lugares estratégicos. Si nosotros vemos en los mapas, los lugares que invadan Rusia generalmente tienen que ver con límites de países y con accesos estratégicos a puertos y mares. ¿Sí? Son los puntos que más le interesan a Rusia, Carlos. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es algo muy especial, que es una palabra, un concepto muy especial que nosotros lo hemos traído ya en otras ocasiones, pero que los analistas sabrán poco, que es el concepto de disuasión, es el concepto de disuadir, o sea, impedir que tu enemigo lleve a cabo una acción. Bueno, básicamente Donald Trump entendió muy bien, teniendo en cuenta algunos antecedentes de la administración Obama, que la estrategia de disuasión, tanto convencional como estratégica, era lo que había que llevar adelante con el gobierno de Vladimir Putin para que Vladimir Putin deje de tomar este tipo de acciones de invadir países de la ex Unión Soviética y hacer este tipo de avances. Vamos a contarte, Carlos, otras situaciones aparte de la invasión de Georgia en el año 2008, donde Vladimir Putin se fue de algún modo tomando una suerte de impulso para seguir con este tipo de actividad. Vos sabés que Vladimir Putin es aliado de Al-Assad en Siria. Recordemos que en Siria hay una guerra civil, ¿sí? Bueno, Vladimir Putin ingresa a Siria a ayudar al-Assad, un poco a combatir a ISIS, eso lo hicieron un poco también fuerzas norteamericanas, y una transgresión de línea roja que se cometió ahí en el año 2013 fue la utilización de armas químicas sobre población civil. Bueno, esto trajo una respuesta muy débil por parte del gobierno de Obama. Entonces, ¿qué pasó? Al año siguiente, en el año 2014, Vladimir Putin, también durante unos Juegos de Invierno, decide avanzar sobre la península de Crimea y buscando la excusa de asistir o de mediar militarmente en uno de los conflictos de la región, o sea, con el disfraz de una suerte de ayuda humanitaria, entran convoys a Crimea y toman Crimea y se instalan en Crimea desde el año 2014. Con lo cual, lo que queda demostrado es que la disuasión es la barrera más fuerte contra Rusia, es la barrera más fuerte contra estos actores internacionales que utilizan este tipo de situaciones, digamos, de debilidad para avanzar sobre territorios que desean, por decirlo de algún modo. Esto lo entendió, como yo te decía antes, Carlos, esto lo entendió muy bien Donald Trump. Entonces, Donald Trump, ¿qué hizo? Apenas asume el gobierno, en su plan de seguridad nacional, lo que decide es fortalecer mucho su rigor con aquellos países que puedan ser considerados un peligro, por ejemplo, con Irán y con Corea del Norte.
¿Y qué hace entonces al delinear este tipo de políticas? Básicamente lo que muestra es lo que mostró fue una política de mano dura con los malos actores internacionales. Vos sabés, Carlos, que cuando un gobierno, cuando una potencia global decide defender el orden internacional y decide pararse firmemente en la defensa de ese orden, los malos actores internacionales no transgreden tan fácilmente las reglas. Claro. ¿Por qué? Porque no encuentran oportunidad para hacer esto. Entonces, déjame darte un ejemplo y si querés, como para redondear el tema. Un ejemplo de la política de Donald Trump. Un ejemplo ocurrió en diciembre del año 2019, Carlos, Sí. cuando Soleimani, ¿sí? El general Soleimani, un general iraní, muy avesado en la logística de ataques terroristas, inclusive se dice que colaboró con el ataque terrorista, con la logística de ataque terrorista en AMIA, acá en Buenos Aires, decide atacar a la embajada norteamericana en Irak. Entonces ocurre un incidente que, a ver, recordemos que siendo Hillary Clinton secretaria, ocurrió el desgraciado incidente de Benghazi, en donde las señales no se escucharon a tiempo y terminaron con muertos adentro de la embajada. Uh-huh. ¿Qué hace el gobierno de Trump? Manda a los Marines, o sea, aplaca ese ataque y decide retaliar muy duramente enviándole un dron, digamos, convirtiendo a Soleimani en un objetivo militar de un dron norteamericano. Así es. Este ataque terminó con la vida del terrorista Soleimani. Y esta acción norteamericana fue muy criticada en su momento. Recordemos que mucha gente salió hasta defender los derechos de un terrorista por encima, digamos, de todos los ataques que este señor ha cometido, matando a tanta gente inocente. Pero de algún modo esta política de mano dura lo que fue mostrando es que quedaban pocos espacios para este tipo de avanzada por parte de actores como por ejemplo Rusia o Corea del Norte o Irán, porque directamente se aplacaban. Esto, Carlos, funcionó porque de algún modo Rusia no realizó ninguna invasión ni ningún ataque durante todo el gobierno de Donald Trump. ¿Qué sucedió? Donald Trump impuso, ¿te acordás, Carlos, que nosotros hablamos en algún momento del Nord Stream 2, del gasoducto Sí, Nord sí, Stream 2? sí, sí. Sí, bueno, sobre el cual Estados Unidos, digamos, puso el alerta, porque muy tempranamente Estados Unidos lo que entendió es que Alemania iba a depender directamente del gas ruso y que esto iba a poner en peligro toda la arquitectura de seguridad de Europa. Bueno, Exacto. Donald Trump impuso sanciones a las empresas alemanas, a todas las empresas que estaban colaborando con la construcción de este gasoducto, y esto obviamente provocó la queja del gobierno alemán, ¿sí? Que en aquel momento, recordemos, estaba la canciller Angela Merkel. Uh-huh. ¿Qué pasa? Eso de algún modo lo que logró es poner una línea roja sobre la seguridad europea y mostrar que Estados Unidos no estaba dispuesto, ¿sí?, a tolerar que Rusia pudiera tener una llave para dominar Europa. Bueno, el presidente Biden, cuando asume, una de las primeras medidas que toma es terminar con la plena, podríamos decirle, con la plena soberanía energética norteamericana, ¿sí? Recordemos que Donald Trump había decidido salir del Tratado de París, Sí, lo señor. hizo como medida, digamos, en cuanto a que él no aceptaba que científicos extranjeros, ¿sí?, le impusieran barreras al progreso, digamos, de la industria norteamericana. Y de algún modo lo que hizo Donald Trump fue bajar el precio del gas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los gasoductos norteamericanos estaban funcionando a tope. Toda la industria del petróleo norteamericana, del shale oil, estaba funcionando a tope. Entonces, ¿esto qué hizo? Esto bajó muchísimo los precios del gas. Una de las primeras medidas que toma Joseph Biden cuando asume es cerrar
el gasoducto XL, que es un gasoducto que va desde Canadá hacia Texas, ¿sí? Ajá. Entonces, esto lo que hace es provocar automáticamente la suba del gas a nivel internacional. Y acá es cuando Vladimir Putin empieza a ver su oportunidad de diseñar este ataque. ¿Por qué? Porque toda esa disuasión estratégica que había armado Donald Trump comienza a desmoronarse. El segundo, los otros dos puntos muy importantes, Carlos, que hicieron que de algún modo Vladimir Putin tomara coraje para llevar a cabo este ataque, fue el reingreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, con lo cual Estados Unidos se autoimpone restricciones con respecto a la industria del gas. Y otro punto muy importante fue que el presidente Biden decide dar de baja las restricciones al gasoducto Nord Stream 2. Entonces el gasoducto Nord Stream 2 quedó prácticamente terminado y en condiciones de poder operar. Ajá. ¿Cuándo empieza este conflicto en Europa? Cuando varios países de la Unión Europea, entre los que se encontraba Polonia y los países del Báltico, dicen que no van a habilitar el funcionamiento del Nord Stream 2. Entonces, ahí en noviembre, diciembre, Vladimir Putin decide poner las tropas en las fronteras. Y ahora, Carlos, hacemos un puente y pasamos a nuestro presidente Alberto Fernández. Eh, que bueno, evidentemente el presidente Fernández, Carlos, está muy mal asesorado en materia exterior. Está muy mal asesorado en materia exterior. Bueno, es que, Vos fíjate que están, sí, perdóname, lo que pasa es que sí, no tiene un funcionario de carrera en la diplomacia. El canciller es un hombre que fue colocado allí por descarte, uh-huh, porque evidentemente no es del gusto de la señora vicepresidente, sí, y acá es la rueda loca, ¿no? Sale uno de un puesto, pero no sale del gobierno. Se lo sí, pone donde hay un agujero. Recordemos ajá, que el agujero estaba debido a la renuncia de Felipe Solá, o que lo habían renunciado sí, en plena ajá, convención donde él había ido. Lo renunciaron. Se encontró que cuando iba para la reunión le dijeron: ya no sos más ministro de Relaciones Exteriores. Y bueno, y ocupó el puesto alguien que, a mi criterio, a mí que me hago cargo, no está preparado para esa función, y menos para uh-huh. asesorar al presidente de la nación en materia internacional, ¿no? Sí, o sea, parecería ser que en algunos momentos la Cancillería tiene como un funcionamiento un poco raro, ¿no? Nosotros recordemos que hubieron comunicados de Cancillería, sobre todo durante la crisis del COVID, que prácticamente estaban alineados a los comunicados que se daban desde Cuba y desde Venezuela, ¿no? Unas situaciones muy extrañas para la tradición argentina. El presidente tiene algún funcionario, por ejemplo, muy fuerte y muy bueno que tiene el presidente a quien le podría consultar, es el embajador Argüello. El Ujú. embajador Argüello es un embajador de carrera, recordemos, es el embajador de Estados Unidos, y es un embajador que ha estado muy involucrado inclusive con la génesis del G20 en Argentina. Entonces, tiene algún consultor de carrera, inclusive, a ver, por ahí, bueno, hace poco lamentablemente fue noticia por un tema de censura en Internet, pero bueno, inclusive Gustavo Vélez es un funcionario de carrera dentro de lo que son los organismos internacionales, como el BID. O sea, podría tener alguna persona de consulta que lo oriente un poco más fehacientemente, ¿no? Digamos, hacia evitar ciertas rispideces internacionales. Ujú. ¿Por qué retomo el tema de Ucrania? Porque, bueno, básicamente, bueno, vamos a decirle a la gente, Carlos, ayer el presidente anunció que está dispuesto a retomar plenamente las relaciones con el gobierno de Maduro, porque de acuerdo a su propio criterio, las cuestiones de los derechos humanos ya se resolvieron y ya pasaron, como si un gobierno pudiera darse una lavada de cara después de haber producido la segunda tragedia, digamos, de desplazamiento de migrantes del hemisferio occidental. La primera es Siria, la segunda es Venezuela, con cantidad de migrantes, 80-90% de pobres. O sea,
Es incomprensible para un país como la Argentina, Carlos. No, Y acá quien hizo una referencia fue el senador Marco Rubio, senador republicano, ayer muy duramente en Twitter, lo catalogó directamente al presidente y al gobierno argentino como un peligro para la seguridad nacional norteamericana. Y de algún modo el senador Rubio hizo referencia al viaje del presidente a Rusia, y digamos, Carlos, muy mal asesorado el presidente con ese viaje a Rusia que tendría que haber sido suspendido. Había un teatro militar armado en la frontera. No puede ser que no haya un solo analista dentro de la Cancillería que no haya observado ese detalle. Vladimir Putin tenía ya montado un teatro militar de invasión sobre Ucrania en la frontera cuando el presidente argentino lo visita e inclusive le dice que le abre las puertas del país a Rusia hacia América Latina. O sea, realmente incomprensible, Carlos, incomprensible. Después la Cancillería, el canciller, mediante el voto de la ONU, intentaron de algún modo suavizar la postura, suavizar la cuestión, votar correctamente y decir, bueno, nosotros estamos con los países que no invaden ni que producen matanzas civiles, pero lamentablemente, Carlos, hay que decirlo, es una muy mala estrategia internacional la que tiene el gobierno argentino, muy desafortunada. O sea, parecería ser que por un lado quieren presionar al Fondo Monetario con China y con Rusia, o sea, es como un pivot permanente, Carlos, no se entiende lo que quiere hacer el gobierno argentino en materia internacional. Sí, realmente yo lo entiendo menos por varios motivos, ¿no? Uno es que dejemos de lado el tema de derechos humanos, que es importantísimo, y que hay un informe Ujú, de la expresidente chilena Bachelet acerca de lo que acontece en Venezuela, por un lado. Y por el otro lado es el ujú, alineamiento con Cuba y con otros países de tipo marxista-comunista, en los cuales ujú. no se respetan no solamente los derechos humanos, sino no se respetan los derechos constitucionales. Y el tema de los derechos constitucionales lo estamos viendo ahora, hoy, cuando, Completamente. si bien nos estamos volcando a la política nacional y no a la internacional, cuando Ujú, abiertamente el kirchnerismo está, por medio de su ministro de Justicia, está en contra de lo que dictaminó la Suprema Corte de Justicia, donde tuvieron ujú, tiempo suficiente con mayoría parlamentaria, porque esta disposición que había, yo no soy abogado, pero esta disposición que había lanzado la Suprema Corte de Justicia invitaba al Congreso a hacer una ley para dar de baja la ujú, ley anterior que se había puesto de manifiesto, so pena de, el día 15 de abril, de no haber una nueva ley votada, volver a lo que era anteriormente de la reforma, o sea, a los 20 integrantes. ¿Qué están haciendo ahora? Bueno, lograron en una primera instancia con un juez amigo de Paraná, que no tiene nada que ver, bloquear las dos designaciones que tiene que hacer el Congreso en el día de ayer, si mal no recuerdo, o no, el día de ayer, ¿no? La Corte Suprema ujú. le pidió Sí. todo el expediente al juez de Paraná, le dio 3 horas, y luego dictaminó que ese fallo era nulo y que debían asumir los dos congresistas porque había vencido el tiempo que la Corte había establecido. Y sabemos que la Corte, Ujú. estemos o no de acuerdo cómo funciona, Es un es un, poder del Estado. es un poder del Estado. Y el Estado es tripartito en este caso, ¿no? Poder Ujú, legislativo, ejecutivo ujú, y judicial. Y tiene que respetar las normas. Y el kirchnerismo no acepta. Como no acepta ujú, tampoco el reclamo de los jubilados que tienen orden de cobrar y orden de la Suprema Corte. ujú, Y quedan archivadas, ¿no? Menos la de ujú, la señora Cristina Kirchner después, que no apeló el ANSES, después se apela todo acá. Y cuando hay ujú, un ajuste, el ajuste cae sobre la gente con más necesidad y se da migajas a otros por el tema electivo. Lo digo yo, cuidado, ni la producción del programa tiene nada que ver, ni Juana de los Santos. Lo dice Carlos de Sico. Soy un ciudadano que tiene la libertad de expresión, al menos por ahora, aunque las redes sociales
sabemos que de vez en cuando nos comemos algún bloqueo, ¿no? Por alguno que evidentemente no sabe lo que es la libertad y la libertad de expresión. Porque todo aquel, por eso se llama libre opinión este programa, todo aquel que está en desacuerdo, tranquilamente puede escribir, no bloquearme, escribir, escribir y decir lo que piensa. Y lo discutiremos o no, pero con altura, ¿eh? Y con, por sobre todas las cosas, con bases esencialmente jurídicas y razonables que se apeguen a la Constitución Nacional. Después, obviamente, podemos tener ideas diferentes, pero si queremos realmente hacer un cambio, bueno, vaya a la justicia, haga la denuncia, o si tiene una idea innovadora, vaya al Congreso y preséntela en mesa de entrada, porque la Constitución dice que el ciudadano puede participar también en este tipo de cosas. Dicho esto, Juana, perdón, No, por favor. seguí. Bueno, vamos a introducir el último tema, Carlos, el tema Atlántico Sur. Sí, que no es menor tampoco, que no es No es menor. menor y vamos a tener, yo creo que el Atlántico Sur va a ser un tema de muchísima importancia, no por los argentinos, sino por las cuestiones que están aconteciendo en el mundo. ¿Te acordás, Carlos, cuando hablamos hace unos sábados, yo te conté que, claro, el Atlántico Sur como teatro militar es un teatro secundario, pero es un teatro en donde se suelen iniciar los chispazos mundiales, por lo menos así se demostró en la Primera y en la Segunda Guerra, ¿sí? Habíamos citado en aquel momento la batalla de Malvinas del año 1914 entre Alemania y Reino Unido, y citamos también la batalla del Río de la Plata entre Alemania y Reino Unido. Bueno, entre el día 29 y el día 31 de abril se va a llevar a cabo un ejercicio defensivo en las Islas Malvinas. La Cancillería obviamente ya interpuso una queja por el ejercicio en el Atlántico Sur, pero bueno, vamos a explicar algunas cuestiones que para mí son importantes en referencia a este ejercicio militar. Tenemos que tener en cuenta que el Atlántico Sur también está cruzado por las pujas de potencias y está cruzado por situaciones que ocurren en otros teatros militares. Cuando decimos esto, hablamos específicamente de Reino Unido como país miembro de la OTAN, ¿sí? Con referencia al teatro de Eurasia, al teatro europeo, que sabemos que en este momento se está llevando a cabo un conflicto con Rusia, y por otro lado, al teatro militar del Indo-Pacífico, donde vos sabés, Carlos, que está la amenaza permanente de China de invadir a la isla de Taiwán. Entonces, acá el Reino Unido, en esta puja de potencias, ¿sí? En esta puja de potencias en los teatros militares, en los dos principales teatros militares del mundo, el Reino Unido de algún modo, digamos, está entre los protagonistas, ¿sí? Por otro lado, tenemos a Rusia y a China, ¿sí? En dos teatros militares distintos, valga la redundancia, porque muchas veces se cita la figura de la OTAN y se le hace referencia a la OTAN con el Océano Índico, y la OTAN no tiene nada que ver con el Océano Índico, no es zona de interés de la OTAN el Océano Índico, ni es una zona que a la alianza estratégica le interese, pero sí hay un teatro militar muy importante en el Indo-Pacífico, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, está bien, la Argentina obviamente ya sabemos que el Atlántico Sur, hay un litigio, tenemos el litigio, digamos, con el gobierno inglés por la soberanía de las Islas Malvinas. Sabemos también que todo lo que tiene que ver con los litigios del Atlántico Sur, tanto sea por la soberanía de las Islas Malvinas, recordemos que no son solo las Islas Malvinas, Carlos, sino que son las Georgias y las Sandwich del Sur. Eso está íntimamente relacionado con nuestros intereses respecto a nuestra reclamación antártica. O sea, para la Argentina la reclamación tiene un interés de integración territorial. Pongamos los términos correctamente como para que también se entienda cómo funciona el teatro. ¿Qué pasa? Todos los conflictos que se vinieron dando de principios del siglo XX, ¿sí? Hasta, a ver, más o menos, bueno, no recuerdo exactamente, a veces me pasa con las fechas que no recuerdo exactamente las fechas,
Tratado Antártico, yo calculo que debe haber sido de la década del 40, todos esos conflictos, todas esas pujas quedaron de algún modo congelados, ¿sí? Por el Tratado Antártico en sí mismo, en donde los países que quieren, digamos, acceder a tener su reclamación antártica firmaron un tratado, conviven pacíficamente y de algún modo la Antártida hoy en día está destinada a la investigación científica en donde estos diversos países tienen bases, ¿sí? Que son abiertas, digámoslo, porque por ahí la gente no lo sabe, las bases antárticas son abiertas, no están militarizadas, está prohibida la presencia militar en la Antártida. El ejército argentino solo tiene una función de logística con respecto a la campaña antártica, pero nada más. Y de algún modo también lo que está prohibido es la explotación de recursos. ¿Qué pasa? El Atlántico Sur es muy particular como teatro. ¿Por qué? Porque el Tratado Antártico lo que produce es el congelamiento, ¿sí? de esta puja sobre la Antártida, pero nosotros sabemos que el Atlántico Sur está íntimamente ligado al acceso a la Antártida, por lo menos de este lado del globo. Por lo tanto, hay distintos tipos de reclamaciones en el Atlántico Sur. Y vamos a decir algo, Carlos, con respecto específicamente al ejercicio militar. La Argentina defiende sus propios intereses como nación, defiende su interés territorial y eso está muy bien, ¿sí? La Argentina tiene intereses y tiene que sostener la reclamación de soberanía sobre las Islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur porque es su forma de sostener su reclamación antártica. Recordemos que con nuestra reclamación antártica, digamos, lo hacemos a través de la teoría de los sectores antárticos. Entonces nosotros tomamos como punto a las islas Sandwich, ¿sí? Y a nuestra plataforma para poder hacer ese corte que nosotros hacemos sobre el territorio antártico en nuestra reclamación. Ujú. Con lo cual, lo que hace la Cancillería en cuanto a interponer una queja en cuanto a lo que es la militarización del Atlántico Sur, por un lado está bien, ¿sí? ¿Qué pasa del lado del gobierno inglés? Lo que ellos sostienen es que el ejercicio es un ejercicio defensivo, es un ejercicio de evacuación, o sea, es un ejercicio, digamos, destinado a evacuar población civil y militar frente a un estrago de tipo natural o de tipo militar, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tiene que hacer la Argentina, Carlos? Esto es muy importante para apaciguar el tema militar en el Atlántico Sur, que es algo que nos interesa a todos, porque nadie quiere que el Atlántico Sur se siga militarizando. Y la verdad es que para mí llegó la hora de que el Congreso Nacional, Carlos, se involucre con los tratados de defensa firmados entre Argentina y Rusia y Argentina y China. Porque estos tratados defensivos, Carlos, con este escenario mundial, de algún modo son proclives a tener una escalada ascendente sobre el Atlántico Sur. Y más aún, la Argentina queda a tiro de ser utilizada por terceras potencias, como el caso de Rusia y China, para que se pueda reiniciar algún tipo de conflicto en el Atlántico Sur, y esto no forma parte de los intereses de la nación argentina. Bueno, Y hay que decirlo, tenemos que recordar sí, que China tiene una sí, base que está sí, disfrazada totalmente. pero De observatorio, sí. está al borde del Atlántico, Exacta, ¿no? exactamente, Argentina está completamente desarmada, o sea que hipótesis de conflicto totalmente. no le podemos dar ni a Andorra siquiera, con el perdón de Andorra, Ujú. se me ocurrió porque es un país muy chiquito, pero realmente esos tratados que lo único que hacen es exacerbar a Occidente, porque evidentemente Totalmente. para que haya realmente una vida de convivencia, de paz, las fuerzas tienen que estar equiparadas. Desmantelamiento nuclear, no digo desmantelamiento de las Fuerzas Armadas porque son necesarias en un país las Fuerzas Ujú. Armadas, que obviamente tienen que estar sujetas a la Constitución Nacional, pero Ujú. tienen que existir las Fuerzas Armadas. Sí, totalmente, Nosotros estamos, totalmente. Y nosotros estamos, necesitamos
Fuerzas Armadas equipadas, Carlos. Las necesitamos. Pasa que lo que nos viene pasando también con el Reino Unido, por ahí está bueno explicárselo a la gente. El Reino Unido aplica con nosotros algo que se llama denegación estratégica. ¿Qué quiere decir? Si la política argentina a lo largo de los años pivotea en su estrategia de política exterior con respecto a las Islas Malvinas, y cada tanto tenemos funcionarios que se van de boca o que dicen cosas como muy exacerbadas con respecto a las Islas Malvinas, ellos lo que presuponen es que si nosotros tenemos Fuerzas Armadas equipadas, lo primero que vamos a hacer es invadirlos y es atacarlos. Atacarlo, ¿Sí? exactamente. Exactamente. Entonces, lo que tiene que hacer la Argentina para volver a tener fuerzas armadas equipadas, haciendo ejercicios militares, tenemos muy buenas fuerzas, Carlos, tenemos fuerzas democráticas, tenemos un ejército buenísimo, necesitamos equiparlos, necesitamos defender todas las fronteras que tenemos creo que la Argentina es el octavo país, por lo menos creo, octavo o noveno país en extensión territorial en el mundo. Imagínate si no necesitamos tener un ejército equipado para poder defender disuasivamente nuestras fronteras. Lo necesitamos. No, Para eso lo que necesitamos es una política que, a pesar de las alternancias de gobierno de un otro lado, tenga la madurez de poder demostrar que nosotros determinados tipos de conflictos los llevamos a los ámbitos que corresponde, que es el ámbito diplomático, para poder resolverlos. Algunos conflictos van a tardar décadas en. Yo particularmente, Carlos, te lo digo, o sea, yo particularmente creo que todo lo que tiene que ver con el Atlántico Sur se va a charlar o se va a conversar cuando se revise el Tratado Antártico por la cercanía, por el nexo que tiene con el Tratado Antártico. Creo que va a ser inevitable que la revisión del Tratado Antártico sea el escenario natural de esa negociación, de esa revisión, de todo lo que tenemos que tener nosotros como país como para poder defender nuestra cuestión de soberanía con las Islas Malvinas. Pero lo que no podemos es tener una estrategia en donde constantemente de relaciones que fueron mejorando a lo largo de los años con el Reino Unido, se empiecen a dar pasos atrás, sobre todo por la intervención de terceros estados, como es el caso de Rusia y China. Entonces, los gobiernos tienen que ser lo suficientemente inteligentes como para saber que esto va a impactar fuertemente en todo lo que tiene que ver con el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Y nosotros, Carlos, ¿de qué lado del mundo queremos estar? Del lado de los países democráticos. Tenemos una constitución maravillosa. ujú. Por lo menos lo que fue la constitución de 1853. Una constitución maravillosa, una de las mejores constituciones liberales del mundo. Tenemos que estar del lado de los países democráticos del mundo, sin No, ninguna duda. no cabe duda, pero acá hay algunas cosas para analizar. Primero, el Ajá, Tratado Antártico fue firmado el 1 de diciembre de 1959. Mientras vos hablabas, lo ajá. estuve googleando. Hay una década, me corrí una década No, antes, no, soy no muy mala importa, con no, las no, no fechas. Pido importa. perdón a la audiencia. Uno no puede tener todas las fechas en la cabeza. Por eso Uh-huh. googleé, es indefinido la fecha de vencimiento, Ajá, por lo cual en algún momento se va a tener que tratar este tema. Segundo, el tema de las Fuerzas sí. Armadas, por lo menos en la Argentina, ha habido un relato desde el año 86 en adelante, 83, perdón, en adelante, un relato que fue desmalvinizando y viendo a los militares como si fueran un ogro. Cuando Uh-huh. se cometieron errores, por supuesto, y que habría que juzgar, se juzgó, no se juzgó a los otros, que fueron los que prendieron la mecha, ¿no? O sea, se juzgó a los Uh-huh. que explotaron, pero no se juzgó a los que prendieron la mecha y que también causaron homicidios, muertes, violencias, secuestros, etcétera, 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 por un lado. Entonces, Uh-huh. lo que se buscó es ponerlos en la sociedad como que fueran los malos, que no sirven, genocidas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hay que recomponerlo, porque Totalmente. hubo errores, por supuesto, y los que cometieron los errores, bueno, lo tendrán o lo pagaron ya, ya se hizo eso, pero a los otros no se les hizo nada. Eso hay que Uh-huh. desmitificarlo, la realidad se tiene que saber de una buena vez por todas. Totalmente. La verdad tiene que salir a la luz. Totalmente. Eso por un lado. Por el Uh-huh. otro lado, que es necesario reequipar las Fuerzas Armadas en su totalidad, tanto sea marina, como sea aviación, como sea ejército, como sea lo que es seguridad
fronteriza, me estoy refiriendo a Gendarmería, la colocación de Ujú. radares, tenemos fronteras que son un colador con el tema droga y con Un el tema colador, inmigración. Ah, Carlos, pero sabe que el preámbulo dice, sí, pero dice aquellos que son de buena voluntad. Entonces, totalmente. acá hay muchos que no son de buena voluntad, vienen killers, vienen dealers, viene por supuesto, dentro de eso está el narcotráfico, viene gente con antecedentes que escapa de los países. Nosotros no queremos ser la escoria del mundo. Bienvenidos a aquellos Ujú. que vienen de la Argentina a laburar, a buscar lo que vinieron nuestros abuelos, a hacer la América, a hacer la Argentina, que es un país donde tirás una semilla en un patio y crece un árbol. Entonces, eso sí lo aplaudo, pero no lo otro. Y aparte no nos olvidemos que el día sábado tuvimos una persona que ha presentado un proyecto, me refiero al doctor Traulsi, el proyecto de Argentina Azul, de nuestro mar continental que no está explotado y que está explotado por extranjeros y donde no tenemos ni buques ni aviones para poder visualizarlos y poder intimarlos para invitarlos. Yo no estoy diciendo que se los ataque, ¿eh? Eso será en una instancia donde ya habemos comprometido el patrimonio de nuestro país, pero en una instancia Ujú. donde disuadirlos de que estén pescando dentro de nuestro mar territorial, que son las 350 millas ya aprobadas, ¿eh? Las 200 millas más 150 millas más. Sacarlos de ese lugar. La depreciación de nuestro mar es terrible. Y encima, los que más deprecian nuestro mar son aquellos en los cuales estamos queriendo ser socios. Me refiero a China. Hay otros países, Japón, España, hay muchas banderas en el medio, pero la que sobresale son los chinos, precisamente. Ujú. Entonces, no me vengan con medias verdades. Las verdades tienen que ser absolutas y saltan a la vista. Si ustedes ven una foto satelital de lo que es el mar argentino a la noche, hay más Tremendo. luces en el mar que una ciudad grande argentina. Hay más luces que Córdoba. Mire, y Córdoba es grande. No le digo Buenos Aires, porque andamos ahí, pero con la ciudad de Buenos Aires andamos muy cerca. Entonces, imagínese la depredación que hay en nuestro mar. La cantidad de millones y millones de dólares que Argentina pierde en forma anual. Estamos hablando de miles de millones, ¿no? Porque no solamente pasa por la depredación, sino que pasa por la explotación de minerales, por crear energía a través del mar. ¿Y cuántas cosas más? ¿Cuántas riquezas más que tiene el mar? El mar no es solamente la pesca. ¿M? Entonces, a poner las barbas en remojo, Juana. Con el horario final y terminamos Ujú. porque ya llevamos el doble de lo que habíamos pensado, pero en buena hora. Siempre nos pasa, Pero en buena siempre hora, nos pasa, Carlos, pero es muy interesante siempre nuestra conversación. seguro. Tu colorario final. Bueno, perfecto. Nada, a ver, la Argentina tiene que mejorar en este contexto internacional, Carlos, la Argentina va a estar muy reñida con respecto a su política exterior. Eh, que prime la prudencia, pero también, Carlos, lo que sí yo pido especialmente es que, sobre todo la oposición, el Congreso de la Nación, empiecen a tener intervención en las comisiones correspondientes con respecto a lo que pasa con respecto a la Argentina, a los tratados que se firman, a las figuras que se reciben, a las relaciones diplomáticas. Nosotros tenemos una de las mejores constituciones del mundo, una constitución liberal. Este es un país libre, es un país sujeto, por más que nuestras instituciones fallen, es un país diseñado para vivir en Estado de Derecho y con división de poderes y republicano. Nosotros no tenemos que estar cerca de países autoritarios que puedan torcer nuestros rumbos y el rumbo de nuestras próximas generaciones con tiranías. Eso no nos corresponde a nosotros. No es para lo que nacimos como país. Nuestros padres de la patria no pensaron en eso. Así que bueno, a enderezar un poco el rumbo. No, y solamente recordar que aquellos países que cumplen con su constitución, cumplen con las leyes, cumplen con las reglas, son los países que están equilibrados. Y no estoy Uh -huh. hablando de la parte psicológica ni mental,
si no estoy hablando de la parte económica. Económicas, ¿Eh? sí. Hay gente con necesidades en todas partes, pero seguramente que esas personas con necesidades viven mucho mejor que los que están pasando necesidades aquí. De eso no me cabe absolutamente nada. Y que obviamente Ujú. tienen la posibilidad de contar de ayuda y de inversiones extranjeras, las cuales nosotros, en vez de alguna manera fomentarlas, las ahuyentamos. Cada día, Ujú. cada día, un impuesto más, un, una vuelta de tuerca más a la economía empresarial, matando las gallinas de los huevos de oro. Pero bueno, hay una palabra que se llama elecciones, y bueno, los políticos primero tendrían que dejar de pensar en que cada 2 años se hace la elección y ya están pensando en la nueva elección, que el pueblo de una buena vez dé la suficiente o tenga la suficiente capacidad de poder analizar a cada candidato y votar como corresponde. Más allá de Ujú. si nuestra constitución es liberal o no, si uno lo lee a Juan Bautista Alberdi se va a dar cuenta de muchas cosas que han pasado y que hemos dejado pasar. Ujú. Alberdi fue un adelantado para su tiempo. Muchos dirán, pero era del proletariado, de la burguesía. Yo les recuerdo que cuando Argentina aplicó la Constitución, hasta antes de 1930, éramos quintos, Ujú. quintos, potencia. Y en una enciclopedia que yo tengo, dice que Argentina es uno de los países que era de uno de los países más promisorios a tener en cuenta porque se iba a convertir en líder mundial. Y Winston Churchill nombró por ahí diciendo que había que tener mucho cuidado con Argentina, que había que hacerlos pelear entre ellos, porque si no iba Sí, a dominar el mundo, ¿no? Sí, es está un poco controvertido, cuestionada esa frase. es medio Está un poco controvertido. cuestionada esa frase, pero sí. ¿Mm? Entonces, bueno, Es- a recordar eso, tenemos capacidad, tenemos todo, Dios nos dio de todo, este, pero no lo desperdiciemos, ¿eh? No lo desperdiciemos. Muchas Ujú. gracias, Juana. Eh, Muchísimas gracias a vos, Carlos. nos Muchísimas estaremos, gracias a vos y a tu audiencia. bueno, nos estaremos encontrando, bueno, el sábado ya no podés, no hay ningún inconveniente, pero en la semana y el otro sábado En la semana. estaremos, ¿eh? Ujú. Un abrazo grande para vos, para tu familia y Un abrazo grande. gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos y a tu audiencia, Carlos. Muchísimas gracias. Un gran cariño. Bueno, ahí en off pasaba Juana de los Santos en una excelsa conversación en cuanto a política internacional y nos metimos un poquito, ¿no?, en lo que es la problemática argentina con el mundo. ¿eh? Usted podrá ver libre opinión, hemos opinado libremente, obviamente usted podrá o no estar de acuerdo, pero es lo que pensamos, lo que vemos y que Argentina tiene que dar un rumbo, no solamente en el ámbito internacional, sino también en el nacional. Ha sido un gusto de mi parte, estamos en la semana, seguimos con estas entrevistas y el sábado recuerde a través de la señal Adgentes Radio Web, allí estaremos presentes de 9 a 11 de la mañana y también obviamente por los canales de las redes sociales, entrevistando y charlando un poquito del acontecer nacional e internacional. De mi parte ha sido un gusto, me despido hasta cuando nos veamos. Ha sido un gustazo enorme, chao.